de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. El nacionalismo consiste en amar a la patria, en amarla, en defenderla y en custodiarla. Pero para eso hay que saber qué cosa es la patria. Y la patria es la tierra que el Señor Dios nos da, dice el libro del Génesis, para que seamos capaces de cultivarla y de guardarla. Y para que cultivándola y guardándola seamos felices en esa tierra que el Señor Dios nos da. De modo que está muy bien decir que el nacionalismo es el amor a la patria, la defensa, la preservación, la custodia de la patria. Pero siempre y cuando no nos equivoquemos en la definición de la patria. Y para no equivocarnos en la definición de la patria tiene que haber una mirada sobrenatural de la misma. La patria como una tierra puesta por Dios, querida y creada por Dios, plantada por Dios. Por lo tanto, el único modo posible de amar a esa patria, de defenderla, de custodiarla, de preservarla, es forjarla como Dios la creó, restituirla, reivindicarla, rehabilitarla, restaurarla en el plan de Dios. Todo esto fue dicho con mejores palabras por el Papa San Pío X cuando lanzó su preciosísimo lema que recorrió todo su pontificado, según el cual hay que instaurarlo todo en Cristo, omnia instaurar en Cristo. Pues bien, la patria debe ser instaurada en Cristo, la patria debe ser restablecida en Cristo. Esa patria que Dios fundó, esa patria que Dios plantó, Dios la fundó sobre la tierra, dice Bernardes, esa patria, y ante esa patria, lo que tiene que hacer un nacionalista es restaurarla en Cristo. Ahora, esta idea de la instauración de todas las realidades temporales en Cristo, incluyendo la realidad temporal de la patria, recorre todo el magisterio de la Iglesia. Porque el Papa Pío XI, cuando promulga la encíclica Quas Prima sobre la recesía de Cristo, una de las cosas que dice justamente es esa, que la recesía de Cristo abarca no solamente lo espiritual, sino también lo temporal, las realidades carnales. En la misma línea que el Papa San Pío X planteaba su necesidad de instaurar todo en Cristo. Y fue Juan Pablo II el que lanzó también, cuando comenzó su pontificado, esa idea de abrir de par en par las puertas a Cristo, las puertas de la política, las puertas de la economía, las puertas de la educación, las puertas de la cultura, etc. Entonces, el nacionalismo busca eso. El nacionalismo busca amar a la patria, defender a la patria, custodiar a la patria, pero partiendo de la base de que la patria es la tierra que el Señor Dios nos dio. Y que por lo tanto lo que nos corresponde a nosotros es restituirle esa patria a Dios, tal como Dios nos la entregó en custodia. Y el mejor modo de restituirle esa patria a Dios es instaurando todas las cosas de la patria en Cristo, abriendo de par en par las puertas a Cristo. Eso es para mí el nacionalismo. Es decir, el nacionalismo será católico o no será. Porque sin esta adjetivación y sin esta sustantivación que le da lo católico, el nacionalismo termina en cualquier desviación o empieza en cualquier desquicio. El nacionalismo tiene un paisaje natural que es la nación, el sitio en el que se ha nacido, y en ese paisaje natural el nacionalismo trabaja. Pero precisamente porque el nacionalismo respeta la idea del amor a la patria, sabe, admite que hay otros nacionalismos. No me refiero a otros nacionalismos en el sentido ideológico, sino otros amores
a las respectivas patrias en las cuales Dios nos coloca. Y por eso José Antonio Primo de Rivera, en una sintética definición, decía que la patria es la unidad de destino en lo universal. Estamos abiertos a la universalidad y por lo tanto nosotros respetamos la existencia de otros nacionalismos de otras naciones. Queremos para nuestra Argentina el mismo amor a la verdadera patria que pueden y suelen y saben tener otros patriotas, sean españoles o italianos o franceses. El nacionalismo tiene tres pilares fundamentales, que son las tres filiaciones del hombre. Hay una filiación divina, hay una filiación histórica y hay una filiación carnal. Es decir, el nacionalismo busca el amor a Dios, el amor obedencial a Dios, el amor a la patria y el amor al hogar. Son los tres grandes pilares del nacionalismo, en consonancia con las tres filiaciones que todo hombre tiene. Pero también el nacionalismo busca resguardar los trascendentales del ser, es decir, la verdad, el bien y la belleza. Entonces, no hay nacionalismo si no hay amor por la verdad, amor por el bien y amor por la belleza. No hay nacionalismo si no hay respeto a Dios, a la patria y al hogar, que son los verdaderos pilares. En cuanto a los personajes históricos, hay muchos, obviamente. Preferimos nosotros hablar de arquetipos, de nuestros arquetipos o de nuestros paradigmas. Ciertamente, si nos vamos, por ejemplo, al siglo XIX, hay grandes figuras en la Argentina como Saavedra, Belgrano, Güemes, San Martín, y por supuesto el paradigma por antonomasia que es don Juan Manuel de Rosa, desde ya. Pero no solamente en el siglo XIX se dan estos paradigmas o estos arquetipos, hoy un poco salvajemente llamados referentes, sino que también en el siglo XX. En el siglo XX el nacionalismo ha engendrado hombres muy capaces que con su magisterio, con su testimonio, han ido marcando un derrotero. Y esto ha ido sucediendo aproximadamente desde la tercera década del siglo XX, cuando aparece el grupo de los hermanos Irazusta primero, alrededor de lo que se dio a llamar la Nueva República, y después otros grupos, a mi modesto entender, más afines con la idea católica del nacionalismo, representados por hombres como don Alberto Escurra Medrano, por ejemplo, o Roberto de la Ferrer. Zuleta Álvarez hace una distinción que no es mala entre el nacionalismo republicano y el nacionalismo doctrinario, y a pesar de que la visión de Zuleta es muy parcial, es decir, demasiado a favor del nacionalismo republicano y a veces demasiado desdeñoso del nacionalismo doctrinario, entiendo que la división, didácticamente hablando, es acertada, y desde ya yo me inclino por el nacionalismo llamado doctrinario. Es decir, entiendo que entre esos hombres la afinidad con el nacionalismo católico, con una concepción católica de la nación, es superior a la posición que tuvieron, por ejemplo, los miembros del grupo La Nueva República. Aquí tenemos un primer punto de fricción o de conflicto. El nacionalismo, para nuestros amigos españoles, sobre todo para nuestros amigos tradicionalistas españoles, es sinónimo de separatismo. Y nos cuesta muchísimo, cada vez que tenemos conversaciones y diálogos con ellos, hacerles entender que el nacionalismo católico no tiene absolutamente nada que ver con el separatismo, ni mucho menos con posturas de segregación o de autonomía territorial respecto de la gran nación. Entonces, aquí hay un problema semántico, es fruto de la polisemia, de la indebida polisemia, es decir, términos que significan cosas distintas siendo iguales. Los mismos términos designan cosas distintas. Esta es una aclaración que hay que hacer. El nacionalismo no tiene absolutamente nada que ver ni con el separatismo, ni con el segregacionismo, ni con las autonomías territoriales disgregadoras. Pero por otro lado están aquellos que objetan el uso del término nacionalismo porque sostienen, no sin motivos,
que las naciones son inventos revolucionarios, inventos modernos, fruto de la disgregación de la cristiandad. En principio, esta objeción es cierta y hasta cierto punto es plausible, pero como bien ha dicho don Rubén Calderón Buchet, justamente en su obra Nacionalismo y Revolución, la paradoja que se da, milagrosa, misteriosa paradoja, es que a la par que la cristiandad desaparecía y que surgían las naciones modernas con un sentido revolucionario, aquí, por lo menos en Hispanoamérica, el nacionalismo se constituyó en el único baluarte defensor de la cristiandad y en el único resto que verdaderamente quería y sigue queriendo es instaurar todo en Cristo, en la patria concreta, en la patria carnal que el Señor nos ha dado. Entonces, también hay que hacer esta distinción, así como nosotros, al llamarnos nacionalistas, no somos separatistas ni segregacionistas, ni estamos a favor de autonomías digregantes en el orden geográfico, tampoco somos revolucionarios ni somos modernos, de ninguna manera. O sea, nuestra definición es la contraria, somos contrarrevolucionarios y somos tradicionalistas. Queremos para la patria lo que en algún momento existió para la cristiandad toda. ¿Y qué es lo que existió para la cristiandad toda, que hoy ya no tiene nuestra patria y que queremos? Esa principalía de nuestro Señor Jesucristo, esa recesía temporal, ese abrir de par en par las puertas a Cristo. Eso es lo que queremos para la Argentina. Desde ya que hay un nacionalismo de sacristía, un nacionalismo faccioso, un nacionalismo que es chauvinismo, que está demasiado arraigado en ciertos sectores, aún en sectores próximos, y que olvida, diluye o traiciona ese concepto de patria grande. En mi opinión, esto es un error. Y creo sinceramente que el concepto sanmartiniano y el concepto rosista de la gran nación americana, o por lo menos del virreinato del Río de la Plata, es un concepto válido, vigente y que debe ser resguardado. Eso no quita que nosotros no reconozcamos que podemos tener diferencias. De hecho las tenemos, y a veces peleas serias y peleas justas, porque hemos tenido y tenemos conflictos que son justos de parte nuestra en relación con ciertos países limítrofes. Pero más allá de estas reyertas y de estos conflictos, y por justos que esos conflictos sean, la verdad es que hay una unidad de destino, hay una unidad de origen, y por lo tanto esta patria nuestra no quiere ser un manojo aislado o segregado o disecado, sino que quiere insertarse como gajo vivo en un tronco mayúsculo, en un tronco mayor. Es como una pelea entre hermanos, digamos, cuando hay pelea. Y fue pelea entre hermanos la guerra por la independencia, nuestra misma guerra por la independencia, como lo ha señalado Carbia, ha sido una dolorosísima guerra entre hermanos, porque había realistas que eran americanos y de origen americano, y había nativos, criollos, que estaban con el rey. Fue una dolorosa pelea entre hermanos. Ahora, en algún momento, algunos de estos hermanos se convierten peligrosamente en Caínes, y en ese caso no queda otra forma de defensa más que sosteniendo lo propio, aún por encima de los intentos de latrocinio o de homicidio. Estoy pensando, para hablar sin eufemismos, en lo que nos pasó a nosotros con Chile durante la Guerra de las Malvinas, o en lo que nos pasa con Brasil. Indudablemente hay un tronco común, que es el tronco iberoamericano desde ya, pero Chile se portó con nosotros como un país caínico, como un hermano caínico. Lo mismo ha pasado con Brasil y su expansionismo absolutamente desproporcionado e injusto. Entonces, sí, tenemos la idea de la patria grande, tenemos la idea de Hispanoamérica o de Iberoamérica, tenemos la idea de la unidad del destino, lo universal, y estamos abiertos a esta fraternidad cristiana en tanto y en cuanto Dios es nuestro Padre común. Pero si estos hermanos se convierten en Caínes y sus conductas son caínicas, no queda más remedio que defenderse. Don José de San Martín, diste libertad a América. Don José de San Martín,
diste libertad a América. Al frente de los cuyanos venciste la cordillera. Al frente de los cuyanos venciste la cordillera. El fiel amor a la patria inflamó los corazones. Los Andes quedaron chicos para tus bravas legiones. Los Andes quedaron chicos para tus bravas legiones. Nos diste patria gloriosa con tu genio y tu bravura. La historia se hace con hechos y no con literatura. Buscando siempre las cumbres, la libertad se asegura. Bandera celeste y blanca, emblema de mi nación. Bandera celeste y blanca, emblema de mi nación. En todo el mundo eres símbolo de trabajo, paz y amor. En todo el mundo eres símbolo de trabajo, paz y amor. Bajo tus pliegues sagrados crece un pueblo que jamás ha de aceptar ser esclavo o vivir sin dignidad. Ha de aceptar ser esclavo o vivir sin dignidad. Nuestros héroes nos obligan con su sangre y con su ejemplo. Nuestra vida solo es digna si como ellos la ofrecemos, defendiendo nuestro hogar, nuestra cuna y nuestros templos. En transmisión. Radio Blog Quijote Siglo XXI. Quien tras disfrutar de algunos temas musicales y recientemente compartirlos con amigos, continúa desde ahora con otra parte de su programación. El nacionalismo abarca todos los ámbitos, debe abarcar todos los ámbitos, y ya Morraz decía bien, todo lo nacional es nuestro. Entonces también es nuestro el patrimonio económico, y por lo tanto el patrimonio económico tiene que ser defendido. Lo que pasa es que la defensa del patrimonio económico no puede ser nunca una defensa aislada. La economía está subordinada a la política, y la política está subordinada a la moral. El problema del nacionalismo económico, por lo general, es el economicismo, que termina teniendo el mismo sesgo materialista que quiere o pretende desterrar en la mirada miope del marxismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este nacionalismo económico, porque a veces se hipertrofia tanto lo económico que deja de ser nacionalismo. En cambio, una defensa equitativa, justa, ponderada, vigorosa de lo económico, pero subordinada a la política y a su vez subordinada a la ética, nos daría ya una visión más armónica, más equilibrada, más completa, más totalizante. Pero sí, desde ya, el nacionalismo económico es uno de los puntales. Hay que tener en cuenta que cuando el nacionalismo surge en el siglo XX, hablábamos antes de esas dos vertientes, la irasustiana o republicana y la doctrinaria. Los hermanos Irasusta justamente se caracterizaron por hacer un noble y recio hincapié en la protección de nuestro patrimonio económico expoliado por la usura y expoliado por los grandes capitales extranjeros y expoliado por el imperialismo norteamericano y por el imperialismo británico. Esto tal vez haya que subrayarlo un poquito, porque las izquierdas suelen creer que es un invento de ellas esta defensa del patrimonio económico, ¿no? En realidad no es así. Los hermanos Irasusta trabajaron muy pero muy activamente
en sostener cuáles eran nuestros derechos económicos. No fueron los únicos, pero fueron dos grandes puntales. No hay que olvidarse también, por ejemplo, de Scalabrini y Ortiz. Pero la mirada de los hermanos Igazurta fue una mirada, yo diría, un poco más omniabarcadora, más humanista, más política, más ética, tal vez menos técnica. Pero, insisto, hay que subrayarlo porque los marxistas están convencidos de que ellos son los únicos que han hablado de la defensa de la economía en la Argentina, ¿no? Argentino no quiere que le pongan la mano en el bolsillo, ni individualmente ni como país, pero políticamente hablando no, este es un país, como decía el padre Castellani, no subdesarrollado sino arrollado. Es un país expoliado, de manera tal que una política económica nacionalista no existe en la Argentina de hoy. Sí existen voluntades aisladas de personas que quieren defender lo nuestro. La nación es el sitio en el que se ha nacido. En ese sentido, natus, nación, está indicando un origen, está indicando un arraigo, está indicando un sitio particular y específico. Y en ese sentido también la idea de nación es fácilmente analogable o asociable al concepto de patria. Así que el nacionalismo, cuando habla de nación, está haciendo referencia a un concepto análogo al concepto de patria. Bueno, Oliveira Salazar, que era justamente un gran católico y un gran nacionalista portugués, decía: el Estado es el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Es una hermosa definición, porque por lo pronto aparece la idea de que el Estado no puede ser neutro, el Estado no puede ser gris, no puede ser avasallante, no puede ser totalitario. Es un Estado confesional, es un Estado que consiste en la constitución del brazo político, institucional, jurídico y armado puesto para defender la integridad de la nación. Y como decía Oliveira, tiene que ser tan fuerte que no necesite ser violento. Ahora, esta idea de que el Estado, como ministerio de Dios sobre la tierra, debe asegurar el bien común es muy importante, porque la noción de bien común hace a la finalidad de la política. Y en esto también quisiera subrayar algunas cosas, porque algunos creen que el fin de la política es la conquista del poder. Y el fin de la política no es la conquista del poder, el fin de la política es el servicio al bien común completo. ¿Por qué digo completo? Porque el bien común no es solamente el bienestar. El bien común es, esto lo ha explicado algún escolástico con autoridad, como el padre Santiago Ramírez, la sumatoria ordenada del bienestar más la virtud más la salvación. Es decir, el bienestar tiene que estar ordenado a la virtud, y el bienestar y la virtud tienen que estar ordenados a la salvación. Entonces no se trata de prometerle a una sociedad o a un pueblo que van a poder cambiar la notebook o la heladera. No se trata solamente de asegurarle los bienes materiales necesarios y legítimos para la convivencia y para la supervivencia, no. Se trata de asegurarle a los individuos y a los hombres en general, a los pueblos, que el bienestar que se les va a proporcionar, bienestar legítimo, va a estar ordenado a la virtud y regido por la virtud. ¿Por qué? Por lo que dice el Evangelio. Si tu mano derecha te escandaliza, arráncatela. ¿De qué te vale cambiar el coche y la heladera y el freezer si te vas al infierno? Entonces, los bienes materiales que hacen al bienestar tienen que estar ordenados a la virtud. Y la virtud de la salvación, porque nosotros no somos coleccionistas de virtudes, sino que procuramos portarnos bien y ser virtuosos para salvarnos como individuos y para salvarnos como pueblo, como nación, como sociedad. Entonces, retomo lo que estaba diciendo. Oliveira sostiene, el Estado es el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Son dos nociones en una, la noción de Estado como ministerio y la noción de bien común como fin de la política. Está claro lo que dice Oliveira y efectivamente él es uno de esos arquetipos a los que hacíamos referencia antes, ¿no? Fuera de los grandes paradigmas nuestros, nacionales, argentinos. Yo creo que lo primero es que el Estado deba definirse confesional. El Estado debe definirse confesional y el Estado debe, en primer lugar, plantearse como obligación terminante la defensa de la religión verdadera, es decir, de la religión católica, apostólica y romana. Eso es lo prioritario para un Estado.
con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso significa. Decirle no a los enemigos de la fe católica, no, como dice Pío XI en la Quas Prima, no al reinado de Satanás y a los acólitos del reinado de Satanás. Le hace masonería, le hace judería y todos aquellos nombres que no se pueden repetir más. Todo esto que hace la enemistad de la fe verdadera tiene que ser para el Estado confesional un elemento de movilización, de atención, de alerta, cuidado. ¿Quiénes son los que están conspirando contra el Estado? ¿Quiénes son los que están dañando al Estado? ¿Quiénes son los que están perjudicando al Estado? Entonces, esa es la primera obligación que tiene, que es justamente lo que decía don Juan Manuel de Rosas en su proclama famosa inaugural de abril del 35, que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros, y hacía alusión específica a la causa que íbamos a defender, en la causa de la religión, en la causa del orden, en la causa encomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos. Entonces, esa es la misión fundamental del Estado, inteligir y entender cuál es la causa del Todopoderoso, del Dios verdadero, de la religión verdadera, y defenderla contra esos enemigos aviesos, directos o indirectos, sutiles o frontales. Pero eso es lo que tiene que hacer un Estado. Y lo demás se dará por añadidura. Si una nación no es soberana por la cantidad de vacas que tiene o por el ingreso per cápita, una nación es soberana, como dice Marechal, cuando traza la cruz en su esfera durable. Y la cruz tiene dos brazos. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. Sin héroes y sin santos no hay patria soberana. Y por supuesto hay que defender la integridad del territorio, hay que proporcionarle a la gente ese legítimo bienestar que antes decíamos, el resguardo de la salud, la concordia social, que hoy es un disvalor para este gobierno, que vive en estado de crispación y de conflicto permanente. Claro, sí. El Estado tiene un sinfín de funciones, principalmente la función de la subsidiariedad, que hoy tampoco se aplica y tampoco rige. Es decir, tiene que apoyar aquellas iniciativas que por sí solas no se pueden sostener, pero hoy ocurre exactamente lo contrario. Hoy tenemos un Estado totalitario, que es un Estado que se inmiscuye absolutamente en todo, hasta en los sitios más recónditos de la propia conciencia, porque los planes educativos son planes que abarcan la manipulación de la conciencia de las mismas criaturas, aún desde que están en los años preescolares. Entonces tenemos un Estado que es verdaderamente inmiscuyente. San Pío X dice, los verdaderos amigos del pueblo no son los innovadores, son los tradicionalistas. De manera tal que para ser popular, auténticamente popular, no hay que ser populista, no hay que ser populachero, no hay que ser demagógico. El cuidado que el pueblo necesita y el cuidado que el pueblo merece se lo puede dar justamente una de esas grandes figuras señeras que vos llamabas recién figuras patriarcales. Me parece bien la imagen, sí. Rosa justamente decía eso. He despreciado siempre a los tiranuelos inferiores escondidos tras la sombra y he admirado a los grandes servidores de los pueblos que han sido siempre, dice Rosa, grandes autócratas, gobernantes que se han bastado a sí mismos y que han tenido un sentido paternal de la política, un sentido regio, esa es la palabra, un sentido monárquico, un sentido imperial. Otra vez la imagen del héroe y la imagen del santo. Para mí el prototipo del gobernante popular es San Luis, rey de Francia, que para que no lo reconocieran se vestía de peregrino e iba a cuidar a los leprosos por los caminos de Francia. Ese es un gobernante popular, sin fotografías y sin aspavientos y sin promociones y sin propaganda, vestido con el sayal penitencial de simple peregrino, iba y curaba la lepra de sus propios súbditos. Y no lo hizo una vez, lo hizo durante años. Por eso que hasta un político liberal como Georges Pompidou, cuando se enteró de lo que San Luis hacía, leyendo alguna biografía, dijo, yo para el porvenir quisiera un San Luis bajo un roble y en medio de su pueblo. Eso es ser popular, no salir al balcón y levantar las manos en jarras y decir 4 sonceras para quedar bien con la gente, que es lo único que hoy en este país se entiende por ser popular, tener un demagogo subido a algún balcón en la Casa Rosada.
Debían saberlo los Rodríguez pero están muy lejos del arquetipo de San Luis, muy lejos, en las antípodas. Tengo el peor concepto del peronismo. El peronismo es un cáncer cuyas múltiples metástasis hace 60 años que vienen arruinando la vida nacional. Fruto exclusivamente de la amoralidad absoluta, categórica de su creador, que fue Juan Domingo Perón. Un hombre al cual le daba lo mismo ser simultáneamente, no sucesivamente, simultáneamente marxista y antimarxista, liberal y antiliberal, masón y antimasón, judío y projudío y antijudío. Un sujeto inmoral. Un hombre con la conciencia moral anestesiada. Entonces el peronismo es este fruto de su creador. Por eso no creo absolutamente en ninguna salvación que proceda por ninguno de esos hombres identificados con Perón y con el peronismo. Nada con el sentimiento nacional, tiene que haber un entendimiento nacional, tiene que haber una inteligencia, porque la política no es solamente manojo de sentimientos, tiene que haber una inteligencia ordenadora, tiene que haber una arquitectura. Entonces, claro, sí, los últimos 80 años, por supuesto, que ha habido intentos individuales, intentos aislados de regir mediante esa arquitectura los destinos de la patria, pero no han sido poder desde ya. Se me han perdido, Señor, 20 millones de hermanos. Permite que los encuentre con la ayuda de mi canto. Permite que los encuentre con la ayuda de mi canto. Los busca ansiosa la patria, como a hijos muy amados. Hasta el mundo los reclama, entre lamentos y llantos. Hasta el mundo los reclama, entre lamentos y llantos. María, Madre de Dios, acaudilla a tus soldados en la conquista del mundo. Él a ti te la ha confiado. María, Madre de Dios, acaudilla a tus soldados, que la conquista del mundo, Él a ti te la ha confiado. Señor, si es que se han dormido 20 millones de hermanos, permite que los despierte con el clarín de mi canto. Permite que los despierte con el clarín de mi canto. Esa espada de dos filos, la verdad que nos has dado, traerá la restauración de lo divino en lo humano. Traerá la restauración de lo divino en lo humano. María, Reina y Señora, no nos dejes de tu mano, sean instrumentos de paz. 20 millones de hermanos,
María, reina y señora, no nos dejes de tu mano, sean instrumentos de paz 20 millones de hermanos. Transmite Blog Radio Quijote Siglo XXI. La que luego de haber puesto a su alcance algo de la música que agrada al hombre de este suelo, se dispone a continuar con la programación anunciada. Las Fuerzas Armadas deberían abrevar en el nacionalismo. De hecho, en algún momento tuvieron alguna proximidad doctrinaria, pero por los frutos los conoceréis, y los frutos de las Fuerzas Armadas no han sido precisamente los apetecidos por el nacionalismo, diríamos que han sido todo lo contrario. Hoy esto está trágicamente a la vista. Las Armadas en el transcurso de la historia han tenido gestos patrióticos y actitudes patrióticas y hechos altamente patrióticos. ¿Cómo no pensar en la guerra justa contra el marxismo y en la guerra justa por Malvinas? Esos dos episodios bélicos precisamente marcan a fuego lo que debió haber sido siempre la misión inherente de las Fuerzas Armadas, que es, como decían los antiguos caballeros, la defensa armada de la verdad desarmada. Entonces, en eso sí se mide el patriotismo de las Fuerzas Armadas, en abocarse a una guerra justa por la causa de Dios, por la causa de la patria, y en librarla, con independencia de la victoria o de la derrota, porque Dios no nos pide necesariamente la victoria, pero nos pide que no seamos felones, que no seamos traidores. Entonces, esas expresiones bélicas, justicieras, muestran a unas Fuerzas Armadas henchidas de patriotismo y transidas de sano y de legítimo nacionalismo. En ese sentido, sí, las Fuerzas Armadas merecen ser reivindicadas y rehabilitadas frente a este torbellino de inmundicias con que se las acorrala a diario, pero desde el punto de vista político, el nacionalismo de las Fuerzas Armadas no se ha plasmado nunca en un proyecto que se haya ejecutado con éxito. O para ser más específico, si se quiere, ninguno de los golpes militares ha sido de contextura nacionalista, y los pocos atisbos o resabios de nacionalismo que esos golpes pudieron haber tenido fueron rápidamente acallados por todas esas fuerzas enemigas del nacionalismo. El caso más paradigmático, por volver al tema anterior, es el del peronismo. Lo primero que hace Perón es firmar las actas de Chapultepec, es decir, traicionar a la causa del nacionalismo. Y si alguna vez echó a alguien Perón de la plaza, fue justamente los miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista, acusándolo de sujetos irresponsables que al grito de viva Rosas y mueran los judíos pretenden acabar con la calma política y por lo tanto, decía Perón, no merecen participar de la vida política argentina. Entonces, es una sucesividad de defecciones, de deserciones y de traiciones. Basta que aparezca alguna sombra, algún resto, algún vestigio de nacionalismo en un proyecto político para que quieran acallarlo. Es el mismo anhelo que nos lleva a nosotros a querer acallar a los enemigos de Dios y de la patria. Es una cuestión de reciprocidad. Y bueno, nosotros somos los testigos insobornables de la verdad, los testigos insobornables del bien, y por lo tanto, ¿por qué nos van a permitir que vivamos? Esto es lo que dice Piper cuando, siguiendo a Santo Tomás, enseña que el que ama le dice al amado, es bueno que existas. O sea, busca la afirmación del amado. Y el que odia le dice al odiado, es malo que existas, por lo tanto no quiero que existas. Es más, se le niega la existencia ya como rango ontológico. Esta clase de gente no debe existir. Entonces nosotros no tenemos que existir para ellos. Y mal que les pese, seguimos existiendo a pesar de tantas persecuciones que son tenaces y que son crueles, pero que no han logrado doblegarnos. Teológico, no es un problema racial. Es decir,
Con los judíos tenemos una enemistad teológica, no una enemistad racial, ni política ni económica. Y esta enemistad teológica es consecuencia de la condición de deicida del judaísmo. Entonces la tarea nuestra frente a ellos es tratar de que se conviertan y tratar de que mediante nuestra acción apostólica lleguen a Jesucristo, como llegaron de hecho grandes judíos conversos, por poner un caso a mi modo de ver notable, el de Eugenio Soli. O nuestro famoso Jacobo Friedman, tan bien retratado en las páginas marechalianas. Entonces, con los judíos tenemos una enemistad teológica. El sionismo es una manifestación política, pero es consecuencia y es corolario del problema teológico. No existiría el sionismo si no existiera el Talmud y si no existiera la Cábala. Entonces, es un error estar haciendo esta distinción solamente para cubrir, si no ser acusado de antidiscriminatorio. Fíjate lo que ha hecho Delía. Delía ha creído ser valiente y ardite y osado porque atacó al sionismo, que para él es la ultraderecha. Pero el problema de fondo, que es el problema judío, no lo quiere mencionar, no lo quiere decir. Y su mandante, que es Cristina Wilgen, no quiere quiere reconocer él que su propia mandante pertenece precisamente al judaísmo y que responde a los intereses judíos. Y cuando lo llaman a declarar a tribunales, por el famoso temita de la palabra paisano, termina diciendo que no, es una palabra simpática, amable, que denota afectividad. Está mintiendo por cobardía. Todo el mundo sabe que la palabra paisano alude a otra cosa, es un modo peyorativo de decir son extranjeros, no son nuestros. Es como decirle ñato al narigón o como decirle lungo al petizo, son modos por contraste de señalar las realidades. Pero claro, esta gente no se atreve a hablar al pan pan y al vino vino, sí, sí, no. Entonces a la hora de las realidades últimas, cuando son llevados a los tribunales, en vez de recordar lo que decía Jesucristo, seréis llevados a los tribunales, seréis llevados a la sinagoga, no temáis, no, arrugan. Entonces dicen rápidamente, no, paisano es una palabra simpática, agradable. No, no es una palabra simpática y agradable. Justamente el decir popular ha instalado esta palabra para referir la condición de extranjeros, de incurables extranjeros que tienen quienes han usurpado esta tierra. La tierra y todos los espacios. La economía es lo de menos, querido amigo, la iglesia. El problema no es que han ocupado la economía, el problema es que han ocupado la iglesia. Ese es el problema. Que estamos viviendo una situación de cuasi herejía judío-cristiana. Entonces, si hubieran ocupado los espacios económicos sería lo menos importante. Es parte de la guerra semántica, de todos los términos que has usado. Yo diría que retrógrado sí, retrógrado soy y retrógrado somos, porque la condición de retrógrado no es mala per se, depende a qué te retrotraigas. Si nos queremos retrotraer a las glorias de la cristiandad, desde ya que nuestra condición de retrógrado en ese caso nos honra y nos ensalza. Ahora, si nos queremos retrotraer a épocas verdaderamente ominosas, nuestra condición de retrógrado sería no solamente mala, sino pecaminosa y viciosa. Es decir, que a mí no me asusta que me digan retrógrado, ni me asusta que me digan reaccionario. Reivindico mi condición de retrógrado, de reaccionario y de ultramontano sin que se me mueva un pelo. Pero lo que sí digo es que nosotros no estamos en contra de la inserción de la Argentina en el mundo, al contrario. Lo que queremos es que la Argentina se plante con denuedo frente al mundo entero, como se supo plantar en los tiempos de la Confederación Argentina. Que se nos pueda mirar con respeto, que se nos pueda mirar de igual a igual, que se nos pueda mirar con altura, con estatura. Eso es lo que queremos, pero en un sentido teológico se podría decir también que queremos la separación de la Argentina del mundo, porque la palabra mundo, que también es polisémica, supone, por un lado, desde el punto de vista teológico, el mundo es enemigo del católico, el mundo, el demonio y la carne. Entonces sí, mi reino no es de este mundo, Satanás es el príncipe de este mundo. Desde ese punto de vista se podría decir, queremos separar a la Argentina del mundo, en el sentido teológico de la palabra mundo. Pero en el sentido cosmológico no, porque la Argentina también puede y debe decir, como Dios dijo, es bueno lo que hemos creado, y vio Dios que era bueno. Entonces, evidentemente hay una concepción cosmológica del mundo
contra la cual nada tenemos. Si la inserción de la Argentina en el orden de las naciones y en el contexto general de las naciones, eso no puede tener nada de malo. Lo que pasa es que para poder tener este tipo de contacto o de conexión con el mundo, la Argentina debe ser soberana. La globalización, por ejemplo, y la globalización, el desarrollo del nacionalismo. La globalización entendida como homogeneización compulsiva es un mal. Es un mal porque supone el dominio del pensamiento único y de lo políticamente correcto que acalla la voz de la verdad. Desde ese punto de vista tampoco tenemos nada que ver los nacionalistas con esta defensa de la globalización o de la homogeneidad cósmica. Pero vuelvo a repetir, si la Argentina fuera un país soberano, y a eso se aspira, no estaría mal, estaría bien que tuviera un papel protagónico en el concierto de las naciones del mundo. O sea, el nacionalismo no quiere aislar a la Argentina del mundo, salvo, como lo decía antes, en un sentido teológico, lo mundano como expresión de lo luciferino. Pero fuera de esta significación de lo mundano como sinónimo de lo luciferino, el nacionalismo no intenta excluir a la Argentina del concierto de los países del mundo. Pero a ese concierto de los países del mundo hay que ir bien vestido. Y el buen ropaje en materia política se llama soberanía. No se puede ir como un desarrapado. ¿Cuál es el hecho más nacionalista que hayas percibido en este último siglo? El 2 de abril de 1982. Fue un día inolvidable e irrepetible. Yo estaba en San Luis, había pasado la madrugada con unos queridísimos amigos, escuchando las noticias sobre el desembarco, y aproximadamente a las 3 de la mañana, en una camioneta, salimos rumbo a Buenos Aires. Esos kilómetros que recorrimos en esa camioneta desde San Luis a Buenos Aires, los recorrimos poblados literalmente de banderas que salían a la ruta, que se asomaban de las casas más humildes y que vivaban a la patria. Fueron kilómetros y kilómetros de verdaderas almas y cuerpos patrióticos que querían que las Malvinas, de hecho y una vez para siempre, fueran nuestras. Que yo tenga memoria fue el hecho más cabalmente nacionalista que hemos protagonizado. Sale una voluntad inquebrantable en algunos de no rendirse, que se sigue manifestando hasta el día de hoy. Personalmente puedo decir con absoluta sencillez que pertenezco a aquellos que espiritualmente seguimos diciendo que no nos rendimos. Como decía Fernández Unzain, ¿no? Yo digo que este sur nos pertenece, que todo es nuestro, simplemente nuestro, y que hay que defenderlo con las uñas, con la voz, con la sangre, con el pecho, o quedar una sangre azul y blanca, definitivamente libres, muertos. Hubo un 14 de junio que recuperó ese espíritu de no rendirse. Emblema del ideal, símbolo de la esperanza, bello emblema del ideal, símbolo de la esperanza, es para el buen argentino la bandera azul y blanca, es para el buen argentino la bandera azul y blanca, flame en medio del combate y flamea la bonanza. Todo corazón que ama se acelera al contemplarla. Todo corazón que ama se acelera al contemplarla. Quien lo olvida no comprende que algo sagrado le falta, que la paz
se va perdiendo, que se derrumba la patria, que la paz se va perdiendo, que se derrumba la patria. Refugio de los hogares donde la virtud arraiga, refugio de los hogares donde la virtud arraiga, garantía del que canta, del que ora y el que trabaja, garantía del que canta, del que ora y el que trabaja, conjunción de cielo y sol, de nieve, mar y montaña, a su conjuro invencible los argentinos se hermanan, a su conjuro invencible los argentinos se hermanan. Mi vida tiene un destino prendido al azul y blanca, mi norte es la libertad, la Virgen mi capitana. Mi norte es la libertad, la Virgen mi capitana. Cuando toda vulgaridad se empeña en desformar los ambientes. Gustosos y satisfechos les hacemos llegar, lo que a nuestro buen entender, pertenecen a exquisitas verdades hoy ocultas y olvidadas con las brillantes palabras del Dr. Caponeto y versos ejecutados por don Ángel Salvat, nos prestamos a culminar con este espacio. Que lo que Argentina hizo respecto de los países que la apoyaron durante la Guerra de Malvinas no siempre fue equitativo, no siempre fue generoso, porque hubo un aprovechamiento de las circunstancias y después hubo también un darle la espalda, eso es cierto. Hubo una cierta ingratitud de parte de la política argentina, eso es verdad. Pero, y porque es parte de esta ausencia de un Estado ético. Un Estado ético no hubiera permitido jamás esa reticencia para conservar el agradecimiento. Ser agradecido es propio del buen caballero, es propio del hombre bien nacido ser agradecido. Y con el Estado pasa lo mismo, o sea, si el Estado nacional no es un Estado caballeresco, hablando figurativamente, metafóricamente, si no es caballeresco es felón. Y entonces un Estado felón se aprovecha de la ayuda en un momento en que uno está caído y después vuelve el rostro hacia otro lado y se olvida de la deuda de gratitud. Pero lamentablemente yo no diría que este reproche le cabe exclusivamente a la Argentina, ¿no? Por lo general los estados modernos suelen tener gestos egoístas. Necesitan ayuda, la piden, se les proporciona y después vuelven el rostro hacia otro lado. Hay un cierto egoísmo que es propio de la concepción política moderna y revolucionaria contra la cual yo decía al principio que estábamos, que estoy. Lo que vino fue este proceso de desmalvinización que perdura hasta nuestros días, y lo que vino posteriormente además fue la democracia en la plenitud de su formalidad, que como bien ha dicho Margaret Thatcher, se la tienen que agradecer a ella. Margaret Thatcher ha sido muy clara en ese sentido, no ha sido la única británica que lo ha dicho, pero lo ha dicho con todas las letras. Gracias a nuestros muchachos, ustedes tienen democracia. Así que, entre otras perversiones, esta democracia tiene esta, la de ser hija directa de la derrota y de la rendición del 14 de junio. Es un gran dolor, claro, es un gran dolor, es una indignación sublevante. No, es un ataque a la nación entera, es un ataque a la Argentina, un ataque planificado además. La Argentina tuvo una osadía que no se esperaba que tuviera y se paga caro el haber tenido esa osadía.
Y en nuestro caso lo estamos pagando muy caro, lo estamos pagando con la ausencia de un gobierno propio. La Argentina no tiene gobierno propio, la Argentina tiene gobiernos títeres de la internacional socialista o del poder internacional del dinero, pero la Argentina no tiene gobierno propio. Entonces se está pagando muy caro el 14 de junio. El nacionalismo tiene que seguir haciendo lo que sabe hacer, por lo menos el nacionalismo con el que yo me identifico, con el que yo comulgo, que es el testimonio de la verdad irrenunciable, oportuna e inoportunamente, según clásica consigna paulina, y junto al testimonio irrecusable de la verdad, la docencia. Seguir enseñando la verdad para salvar el honor de la verdad. No son tareas de poca monta. Yo sé que no son tareas bien vistas por los activistas y por los exitistas y por los que creen que el fin de la política es el poder, pero el fin de la política no es el poder, el fin de la política es el bien común, y en la medida en que nosotros podamos y debamos salvar el honor de la verdad mediante nuestra docencia, nuestro apostolado, nuestro magisterio y nuestro testimonio, en esa medida el nacionalismo seguirá incólume y sin rendirse, pase lo que pasare. Aquí el testimonio tiene que ser completo, el testimonio de palabra, testimonio de obra, y si Dios lo permitiera y lo pide, testimonio de sangre. Así, no, digo simplemente que al fin de cuentas, a la hora de elegir sus blancos, la guerrilla no eligió ni a los hombres de éxito, ni a los hombres de acción, sino que eligió a dos contemplativos, como eran Yenta y Saccheri. Los mataron a ellos porque ellos eran los que más molestaban. ¿Y por qué molestaban tanto? Porque eran testigos. Eran testigos de la verdad, del bien y de la belleza. Eran testigos de Dios, de la patria y del hogar. Ese es el rumbo que debe seguir el nacionalismo. Ese es el itinerario. En el siglo XXI, en el siglo XX o en el siglo que Dios disponga que el mundo siga existiendo. Un personaje que entre dentro de tus cualidades, futuro gobernante de la Argentina. No. Rotundamente no. ¿Alguien del campo nacional de repente? No sé lo que es el campo nacional, pero ya cuando me hablan de campo nacional saco el revólver, porque por lo general es un eufemismo para encubrir el campo antinacional disfrazado y camuflado. No creo nada de eso, querido amigo, no, al contrario, si no fuera una obscenidad a la que no estoy acostumbrado, haría un parafraseo del señor Duhalde y diría que la dirigencia argentina política es una mierda, incluyéndolo a él, que él mismo lo ha dicho. Entonces, imaginemos que si esta es la confesión de alguien involucrado e interesado y con aspiraciones presidenciales, ¿qué puedo decir yo que estoy absolutamente en las antípodas? O sea, si para él, que es un hombre del campo nacional, esto es la dirigencia política, ¿qué puede ser para mí que no creo nada de esto? Y que rechazo todo esto, impugno todo esto y considero que es una perversión inherente, ingénita, que debe ser destruida para que viva la patria. La única razón que tenemos para seguir adelante es esta, lograr que la patria viva. La patria no va a vivir mientras la asfixie el régimen, mientras la asfixie el sistema, mientras la asfixie el modelo. De la cantidad de grupos que se llaman nacionalistas hoy en la Argentina, ¿te sentís identificado alguno? ¿Le aconsejarías algo a ellos? O... No. Que hagan lo que saben. No van a escuchar ningún consejo mío, Juan Manuel. Estamos casi siempre en posiciones distintas. Ya sea, nos separa el peronismo, la mayoría de los grupos nacionalistas son peronistas y yo considero que el peronismo es un error gravísimo, un vicio, ya lo he dicho. Otros están en una posición partidocrática, estoy en contra de los partidos políticos. Otros están en la alegre inserción en el sistema, estoy en contra de la inserción en el sistema, de manera tal que seguiré repitiendo con Santa Teresa de Jesús, es preferible la verdad en soledad al error en compañía. Y dentro del arquetipo político entra que una monarquía, ¿cuál es el concepto mucho más cercano? El príncipe cristiano, don Juan Manuel de Rosas, a quien Sarmiento, creyendo que lo descalificaba, imbécil de él, lo llamó el Felipe II de América. Un varón sin codicia que vuelva del desierto y en las ruinas de las viejas ciudades elija el tronco de tu lumbre. Por favor, eso es lo que se necesita.
un príncipe cristiano, un varón de la estirpe de los caudillos. Se terminaron todos los caudillos, no hay caudillos. Hoy se ven tantos caudillos en las provincias, no hay ningún caudillo que uno diga. Son como decía Rosas, ¿no? Caudillejos de barrios escondidos tras las sombras. No, Dios sabrá a su turno a quién proveerá, porque, como decía Anzuategui, a Dios a veces le gusta empeñarse a fondo, así que una vez a Dios se empeña a fondo y forja un buen caudillo, ¿no? Que salga alguno y sea buen soldado, pero no, en principio no se ve en el horizonte de la dirigencia nacional ninguna persona con estas cualidades. El caudillo debe ser un hombre decente, debe ser un hombre pro, un hombre justo, un hombre ilustrado, un hombre sabio, un hombre equitativo. No existe esa clase de varones en la dirigencia política argentina. Lo cual no quiere decir que no vaya a existir, porque también enseñaba Morraz que la desesperación en política es una estupidez. Bueno, hay que aguardar, el viejo verso de Bocos. Yo sé que en todas plazas, yo sé que en todos lados hay semillas de tus claros varones aguardando surcos de gestaciones maravillas. Bueno, claro, está bien. Hay claros varones aguardando surcos de gestaciones maravillas. Estarán en agraz, estarán en potencia. Hay que rogar para que Dios nos crea merecedores de que esas potencialidades se conviertan en actualidades. Pero lo que tenemos hoy a la vista es lodo. ¿Qué mensaje le daría vos a los argentinos de hoy al futuro? Tienen que conocer la historia verdadera de nuestra patria. Por aquello que decía Hugo Boas, la patria es ante todo la historia verdadera de la patria. Si quieren falsificarnos la historia, es que quieren robarnos la patria. De modo que lo primero que se impone hoy ante esta campaña insidiosa de tergiversación del pasado reciente y del pasado antiguo, lo primero que se impone hoy para un argentino que quiera cooperar al bien de su patria es tener un conocimiento acabado de la verdadera historia y luego obrar en consecuencia. Recuperada la memoria, se podrá entonces dar el paso mínimo necesario para intentar recuperar el presente que está en manos del enemigo de esa patria que tanto amamos. Esto por un lado, el deseo, el anhelo, el consejo, la necesidad de un conocimiento claro y acabado de nuestra historia patria. Pero por otro lado hay otro concepto, es el concepto de resistencia. Toda reconquista empezó siendo siempre una resistencia, aún en un lugar reducido. Se resistió en Sagunto, se resistió en Numancia, se resistió en el Alcázar de Toledo, se resistió en la Vuelta de Obligado. Entonces hay que resistir porque, si Dios lo permite, esa resistencia puede ser el germen de una nueva reconquista, que es lo que la patria necesita, una nueva reconquista. Y por otro lado, no desesperar, porque la desesperación, decía San Isidoro de Sevilla, es descender al infierno. Y nosotros no queremos descender al infierno, porque luchamos por el paraíso, ese paraíso difícil, vertical e implacable que decía José Antonio, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Señor no es el individuo que posee esclavos a su servicio. Señor es quien tiene conciencia de la dignidad de los demás. Señor es quien reconoce su condición de ciudadano, cuyo derecho particular no puede privar sobre el bien común. Señor es quien reconoce que existe una ley moral inmutable que está por encima de sus posibles interesadas opiniones. Es Señor quien ha logrado que sus instintos obedezcan dócilmente las insinuaciones del alma.
Luchemos por la patria como nuestros mayores, brindemos nuestras vidas al más sublime amor, amor a nuestra tierra, a nuestras tradiciones, amor a los hermanos, amor a la nación. Honremos a los gauchos que esta tierra regaron con generosa sangre, con lealtad y fervor. Honremos a los criollos que un bello ideal soñaron, de grandeza, justicia, libertad y esplendor. Un pueblo de señores palpita en las entrañas de esta tierra bendita, elegida de Dios. Un pueblo de señores, un pueblo de hombres libres, un pueblo soberano, un pueblo con honor. Un pueblo de señores, un pueblo de hombres libres, un pueblo soberano, un pueblo con honor. Mi tierra no es de esclavos, de parias ni suicidas. En mi tierra hay sembrada semilla de mi flor, que brotará lozana al calor de nuestro celo, venciendo a la cizaña, al odio y la traición. El mundo entero espera el germinar fecundo, para gloria y orgullo del hombre y su creador, para amar la vida que es linda y es hermosa cuando se vive libre con limpio corazón. Un pueblo de señores palpita en las entrañas de esta tierra bendita, elegida de Dios. Un pueblo de señores, un pueblo de hombres libres, un pueblo soberano, un pueblo con honor, un pueblo de señores, un pueblo de hombres libres, un pueblo soberano, un pueblo con honor.